Y sí, Santiago, efectivamente, calor como siempre, unos 24 grados divinos, un sol radiante, desde acá, la estatua de Bolívar, en la plaza que lleva su nombre en Barquisimeto. Día hermoso para hacer radio, día hermoso para compartir, día para fortalecer el concepto de patria grande y la unión entre los pueblos hermanos de la América nuestra. Vamos, si te parece bien, Santiago Ernesto. A un tema musical, porque ya va a entrar nuestra primera entrevista. Algunas dificultades de tipo técnico, yo voy a proseguir comentándole en primer lugar sobre el 28 de octubre para 1886 nace en Rosario Ernesto Guevara La Serna, el Che, de quien hablamos profusamente en la edición anterior. En 1932, Mohandas Karamchand Gandhi, más conocido como Mahatma, cuya traducción del hindi al castellano es Alma Grande, inició una de sus huelgas de hambre más importantes, esta vez contra uno de los elementos culturales de la sociedad india, que es el sistema de casta que discrimina desde los brahmanes como casta dirigente hasta los intocables, que aquí en Venezuela, por ejemplo, intocable significa que puede hacer todo, porque su piel está en contacto con basura, con heces, con agua contaminada. La libertadora del Libertador, como la llamamos en Venezuela, una murió víctima de una epidemia víctima de una epidemia de difteria en esta fecha que les estoy mencionando. Por otra parte, en este año ya recibió, en los 2 últimos años antes de morir, visitas como la de Herman Melville, el importantes que quisieron conocer a la compañera del Libertador. 1923 se proclama la República de Turquía tras la Guerra de Independencia, que duró 4 años y que fue conducida por Mustafa Kemal Atatürk, el héroe de la independencia turca. Con ella finalizó el Imperio Otomano y nace un Estado moderno, laico y nacionalista, que se opuso en principio al reparto imperialista derivado de los resultados de la Primera Guerra Mundial. En el 56 comenzó la invasión tripartita, Francia, Reino Unido e Israel hacia Egipto, tras la nacionalización del canal de Suez, ser símbolo de la resistencia antiimperialista del mundo árabe. El 30 de octubre de 1864 nace Eliategui, pensador marxista, defensor de los pueblos originarios, fundó el primer partido comunista en el Perú y promovió la Americana. En el 60 nace para muchos el más grande jugador de fútbol de la historia, Diego Armando Maradona, admirador explícito de Perón, de Che, de Fidel, del comandante Chávez. Nunca olvidaremos, los que queremos a la patria grande, las jornadas que se vivieron junto a Chávez y a Néstor, protagonizando el Alca al carajo, o el no al Alca, que frenó el avance imperial
al gringo Herbert Walker Bush huir hacia Estados Unidos, todo analista chino que se opuso de manera frontal a Mao Zedong y que tuvo mucho que ver. Bien, Pensado y desarrollado por la República Popular. En octubre de 1895 nace otra extraordinaria mujer, Frida Kahlo, artista plástica, política de izquierda, intelectual, feminista, un personaje extraordinario que, bueno, aportó a la política, aportó a la arte plástica de México y del mundo. En 1984 se produce el asesinato de Indira Gandhi, primera ministra de la India, hija de Nehru, del Pandit Nehru, de Jawaharlal Nehru, la llamaban país frente a la injerencia externa, básicamente la británica. En 1922, otro 31 de octubre, il Duce Benito Mussolini asumió el poder en Italia con la marcha sobre Roma. Esta acción marcó el auge del fascismo y, bueno, después generó surgimiento de movimientos antifascistas declarados terroristas por Trump y antiimperialistas globales. En el 50 estalló el levantamiento nacionalista de Puerto Rico dirigido por Pedro Albizu Campos, uno de los puertorriqueños más consecuentes. Se produjo también el ataque a la House, a la Casa del Congreso gringo, y rebeliones en varias ciudades. Esta fue una de las acciones más audaces adelantadas contra el colonialismo en el Caribe. 31 de octubre, en plena guerra de independencia de México, Miguel Hidalgo y Costilla inició la toma de Valladolid, hoy en Morelia. El 1 de noviembre del 54, Argelia comenzó su guerra de independencia contra Francia con los ataques del Frente de Liberación Nacional, que fue uno de los conflictos anticoloniales más cruentos del siglo XX, logrando su independencia en el 62 tras 8 años de lucha heroica. En 1880 nace Francisco Villa, su nombre verdadero José Doroteo Arango Arámbula, el famoso Pancho Villa, revolucionario que durante el proceso de 1910 a 1920 en México representó los intereses del pueblo campesino contra el latifundismo y de imperialismo. El 2 de noviembre de 1924 nace un poeta vinculado con las luchas nicaragüenses, Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente de Liberación Nacional, de Sandinista de Liberación Nacional, inspirado por supuesto en Augusto César Sandino. Luchó contra la dictadura somocista y la intervención gringa. Fue asesinado en 1976. En 1917 se publica la Declaración Balfour, que es muy importante ya que da nacimiento a la posibilidad de un hogar nacional para el pueblo judío. No había pueblo judío, no había nación judía, todo se fue creando a partir del sionismo de Herzog y compañía a fines del siglo XIX, pero son los británicos con los Rothschild y compañía los que con esta iniciativa de la Declaración Balfour van abriéndole posibilidades a ese 40 siendo la potencia ocupada. En el 36 nace Rigoberta Menchú en Guatemala, que es una líder indígena escrita por los derechos humanos. Esa sí se ganó el Premio Nobel de la Paz con toda justicia en el año 92 en su lucha contra la opresión colonial y contra el genocidio en su Guatemala natal. El 3 de noviembre de 1973, Norteamérica logra separar a Panamá de la Gran Colombia, de Colombia, de hecho. Fue un golpe por todo el cañón. De hecho, Estados Unidos indemnizó a Colombia. No hay indemnización posible contra la pérdida del territorio porque le quitaron el territorio de Panamá
en el que obviamente por intereses de naturaleza geopolítica se construyó el canal. En el 59 fallece César Vallejo, poeta peruano, bueno, en París, un intelectual comprometido con la justicia social y la causa de los oprimidos. Su obra es clásica y es uno de los pilares del pensamiento crítico latinoamericano. En ese mismo día, 3 de noviembre de 1992, muere el gran poeta mendocino Armando Tejada Gómez, autor, entre otros temas, de Canción con Todo, es la que identifica nuestro programa, la canción de las simples cosas, hermoso tema, y otra sobrecogedora, cuya versión por Mercedes Sosa es un clásico, Hay un niño en la calle. Para finalizar la efeméride, en 1836, un día 4 de noviembre, fallece José Miguel Carrera. Nace en 1852 Carlos Pellegrini, presidente argentino. En 1920 se intensifica la guerrilla de Pancho Villa. En 1995 tenemos el asesinato de Yitzhak Rabin, primer ministro de Israel, por un extremista israelí, tras firmar los acuerdos de Oslo con la Organización para la Liberación de Palestina.